La única manera sería definirlo desde una perspectiva histórica, comparativamente, por tanto. Y en este sentido yo creo que estamos viviendo una crisis profunda, compleja, que probablemente la más compleja, creo yo, de toda la historia, de toda la historia. Porque se están derrumbando modelos que hace 10 años atrás consideramos que estaban consolidados como tales, que es el caso del modelo neoliberal, con la globalización incluida, y la posmodernidad como una secuela intelectual. Tenemos, por otro lado, la crisis de un tipo de capitalismo también, que está marcado por la idea del individualismo, el consumo individual, ¿verdad? Todo lo individual, y por tanto el consumo como forma de proyección de desarrollo del prestigio, del estatus de las personas, también está en cuestión. Tenemos un riesgo de guerra atómica, cosa que nunca antes habíamos tenido, ni siquiera en la Guerra Fría, ¿no? Tenemos además una subdivisión del mundo en problemas de todo tipo, porque en el fondo la guerra entre Israel y ¿cómo se llama? Y Persia o Irán, ¿no? Es una guerra racial, dentro de un mismo grupo, el grupo de los semitas. Y eso es nuevo también, ¿no? Estamos en un periodo en que el mundo anglosajón se les ha arreglado para impedir la unión, la unidad de los pueblos eslavos, de los pueblos árabes, de los pueblos latinos, y se le está arreglando también para que no haya unidad entre los pueblos de la famosa ruta de la seda de China, del Asia, etcétera. Y esto es muy complejo porque tiene connotaciones de todo orden, ¿no? Éticas, ¿no? Psicológicas, políticas, estratégicas, militares también, que ya no tenemos que tener una guerra que peleen los hombres cuerpo a cuerpo, ¿no? Donde está el heroísmo antes, qué sé yo, hoy día no, es pura tecnología por lado y lado. Entonces es una crisis muy compleja que yo diría que ninguna asignatura está en condiciones de examinarla en todas sus dimensiones. La historia puede describirla comparando, que es lo que yo podría hacer un poco, digamos, ¿no? Pero no se agota sociológicamente, la sociología está en crisis. Mm. Cayó la teoría de los grandes relatos de liberación, de desarrollo, de la paz mundial, etcétera, y de ahí no se ha recuperado. Pero este nuevo mundo postmoderno, la sociología no se ha levantado, está ahí en el suelo. ¿Y qué pasa con la verdad? Y la economía está ahí, con mayor razón ahora, ¿no? Trump la está destruyendo de punta a cabo, ¿no? Entonces es una crisis muy profunda, muy multifacética, que yo pienso que ningún Estado está en condiciones de resolverla políticamente. Ninguna universidad está en condiciones de resolverla intelectualmente. Porque aquí se combinan todos los problemas. Y la única posibilidad que se pueda resolver una crisis como tal es desde el ser humano mismo, real, vivo. Porque ahí está la esencia del problema, del ser humano. ¿Y quién puede sentir qué es lo que queremos del ser humano mejor que el mismo ser humano vivo? Los teóricos interpretan, los políticos menos, todavía no representan nada, ¿no? Pero hay que revivir entonces al hombre vivo real, en el sentido de que puede autopensarse, autodirigirse, autodecidir. Que- Y en ese estado yo creo que ustedes están haciendo este programa para ayudar a ese proceso. Instintivamente lo estamos haciendo por todos lados. ¿Y usted diría que usted, en lo particular, con su experiencia y su análisis histórico, es optimista o es pesimista? Yo soy optimista, sí, en general, porque a la larga la vida se la arregla para seguir viviendo. Si algo caracteriza la vida es que protege, ama y se centra en torno a la reproducción de la vida. Y hay entre el amor, hay entre la paz, entre el futuro, entre la, qué sé yo, la felicidad, ¿no? Y lo observamos eso en todas las especies vivas. Y lo grave de esta crisis actual, que en el ser humano se está perdiendo eso. Yo en la mañana le comentaba a otra persona que
Estamos viviendo una época tal que podríamos decir que un dromedario, ¿m?, decide no reproducirse como dromedario. Entonces adopta un gato y se va a vivir con él. Estamos haciendo eso. Estuve en la mañana en la radio de la Universidad de Chile y conversando ahí con las periodistas que me entrevistaron, eran dos. Las dos están viviendo solas con un gato. No piensan tener hijos. La tasa de natalidad en Chile ha caído la 1,16. más violentamente en el mundo, 1,16. Quiere decir ¿sí? que prácticamente no están Y naciendo deberíamos niños en tener Chile. 2,3. Solo para el reemplazo 2,3. Solo para el reemplazo. Y la tasa de suicidio juvenil es la más alta de América Latina en Chile y la de hombres maduros casi a nivel mundial. En este momento uno está viendo que hay un surgimiento de los populismos, Ah, ya. hay un surgimiento de los discursos nacionalistas al mismo Tipo tiempo. Milei. Por ejemplo, Milei, Bolsonaro, Meloni en Italia, hay muchos en realidad. Bueno, el propio Trump, sin ir más lejos. Entonces uno empieza a pensar por qué estos tipos de discurso y estos populismos tienen éxito. ¿Es porque el hombre ha dejado de creer en los sistemas? ¿Cuál es la razón? Yo pienso que la razón de fondo que produce este fenómeno y otros también de otro carácter es que hay una gigantesca crisis de representatividad de la democracia que se estima la democracia, que es la democracia igual el voto de una persona individual, voto secreto, sin deliberar, por tanto, que usted va a un lugar vigilado por soldados, entra en una cámara oscura, hace una rayita, que se convierte en número al día siguiente. Esa democracia que implica elegir a alguien sin mandato, vamos a elegir presidentes sin mandato, vamos a elegirlo de acuerdo a lo que nos prometen por televisión con sus sonrisitas, ¿verdad? Voy a hacer tal cosa, qué sé yo, dicen cualquier cosa, ¿no? Cada cual inventa cualquier cosa. Entonces, ellos hacen una oferta, hacen una promesa y uno elige entre promesas. Y ellos están, como no ejercemos mandato cuando votamos, no mandamos a nadie, no mandatamos a nadie. Elegimos, es como ir al supermercado. Elijo esto, la oferta me parece mejor que esta, qué sé yo. Eso es marketing. Eso no es política ciudadana seria, responsable, soberana. Entonces, por eso este sistema político está en una crisis de representatividad, que le llaman los sociólogos, profunda. Entonces, cuando hay crisis de representatividad, que el caso de Chile es una crisis que se arrastra desde el siglo XIX, 200 años eligiendo presidente, como voy a decir ahora, senadores, diputados, alcaldes, regidores, bla, 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 sin mandato. 200 años eligiendo representantes sin mandato, o sea, pueden hacer lo que quieran. Incluso a tal punto que en el siglo XIX, que era una aberración, ¿no?, porque nosotros votábamos por ellos y ellos arreglaban los votos después en las urnas y se elegían como querían ellos, entre ellos mismos, pero al menos nos pagaban el voto, el cohecho. Ahora al revés. Ahora es al revés. Nosotros le estamos pagando a ellos para que no hagan nada. 1.500 pesos por voto. Más lo que le paga el Estado con dinero nuestro, ciudadano, al partido político, pues le financian la campaña publicitaria, ¿no? Y si uno dice, ah, no, no me interesa, no quiero votar, pues te obligan a votar y te aplican multas si no votas. ¿Qué nivel de dignidad ciudadana tenemos? Somos ciudadanos dignos, hemos bajado a un nivel tan bajo de dignidad que le estamos pagando a ellos para que no hagan nada. Y se crean dueños de la soberanía. ¿Y por qué seguimos haciéndolo? Bueno, ¿a dónde quiero llegar con eso? Que estamos viviendo una crisis de representatividad profunda. Y cuando eso ocurre, el voto ciudadano secreto, individual, bla, 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 ¿no es cierto?, comienza a hacer esto. Elegimos esto porque nos prometió tal cosa. Gobernó, fracasó, elegimos a este otro porque promete lo contrario. Elegimos a Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, tal vez Matei, después Toá, no sé. Se comienza a producir lo que llaman los sociólogos la mutación, el voto mutante. Va para allá, va para acá, fluctúa como un péndulo. Entonces, cuando
la ciudadanía se da cuenta que vote para allá no sirve para nada, vote para acá tampoco sirve para nada, entonces que venga un hombre fuerte, que prometa hacerlo todo por sí mismo autoritariamente a la gente, ya ojalá que lo haga. El caso de Bolsonaro, el caso de Trump, el caso de Milei. Podría haber sido el caso de Chile, como sea, Kaiser, Kaiser. pero parece que está bajando su... Sí, aparentemente. Y eso hay que explicarlo de otra manera. ¿Por qué la gente esta vez no eligió un eventual dictador, qué sé yo, un autoritario, una especie de Trump? Y se mantiene, ¿ah? Incluso la Jara está aumentando su Sí, votación. mucho, mucho. Claro. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque y ahí está lo que yo he estado viendo, estudiando, yo me dedico a estudiar estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Y lo que yo estoy viendo es que hay un repliegue de la ciudadanía del espacio público. No le interesan los políticos. Encuesta que tú hagas, encuesta que se pueda hacer, digamos, científicamente, eh, el rechazo de la ciudadanía a la clase política desde el 2014, yo tengo todos mis datos, desde el 2014 fluctúa el rechazo a la política entre el 96% de rechazo y 99% de rechazo. Bueno, casi total. Y se ha mantenido, son 10 años que la tendencia es así. En cambio, el voto mutante es así. ¿Me fijas? En cambio, el rechazo a los políticos es consistente desde hace 10, 11 años. Y en ese nivel de rechazo se hizo una encuesta mundial al respecto. El año antes pasado, por lo menos habían 48 países donde se hizo la consulta, desarrollados, no se desarrollados, etcétera. Y el 65% promedio de los ciudadanos rechazaba a igual a la clase política. Chile récord. Récord. Entonces, yo creo que el fenómeno del bolsonarismo, por darle un nombre así, ¿no? Ocurre cuando estamos en el voto mutante. Pero en Chile eso ya pasó. Ya pasó. Hubo tentación en cierto momento, pero... Y hay un repliegue de la ciudadanía, yo estoy estudiando hacia dónde se repliega. Y se repliega hacia la comunidad local. Hacia los El municipios. pueblito local, el barrio local, la comuna. el Ya, pueblo, perfecto. claro, las ciudades grandes es más complicado, tú sabes, Santiago, incluso el Gran Valparaíso, etcétera. Pero ciudad más normal, digamos, 200.000, 400.000 habitantes, repliegue hacia adentro, hacia la comunidad. ¿Y en qué se nota? Es un repliegue cultural, no es político, todavía no es político. Profesor, y en este proceso que usted me habla de cuando esta movilidad de lado a lado, finalmente elegimos la figura autoritaria, ¿qué pasa con el valor de la democracia? ¿La gente ya no cree en la democracia? ¿Está acotada? ¿Qué pasa ahí? Hay que volver a definir democracia. Si democracia es voto individual secreto, ¿verdad? Que es un chiste, sin mandato para nadie. Eso es nada más que el poder de la clase política que se apoderó de la soberanía y te usa a ti como un pretexto baladí que no significa nada. ¿Y cómo debería En ser 200 entonces? años que llevamos con este votito individual que no mandata nada a nadie, no se ha resuelto ningún problema grave de este país. Hay problemas históricos que se han arrastrado por 200 años sin resolver. Por ejemplo, te menciono uno, te podría haber 20, ¿no? No tenemos una constitución política legítima. Ni legítima ni eficiente. Porque se hizo 2 intentos ahora, fracasados los 2, y los políticos dijeron al tiro, no habrá otra asamblea constituyente de aquí al 2050 más o menos, ¿no? Ellos mandatan, y el problema sigue sin resolverse. Y ese es uno. Otro problema no resuelto, no tenemos industria. No tenemos ni burguesía industrial, ni proletariado industrial. Ni los capitalistas pueden agarrarse de una cosa sólida en lo económico, ni los marxistas tampoco. Y no solo no tenemos industria, la están cerrando una tras otra. Acaban de cerrar Huachipato. Sí. Y, Antes había cerrado Lota, el claro, carbón. y ese problema no resuelto, ¿qué significa? Que entonces no va a haber un sistema laboral, un código laboral que prepare a los a los trabajadores para su desarrollo vocacional y profesional con un contrato permanente. Porque el código que tenemos actualmente, que viene del pacto laboral del 79, aparte que es un decreto dictatorial, que no lo discutió ni siquiera el Parlamento, son decretos con fuerza de ley,
Ni el Parlamento discutió, ningún trabajador participó, y eso es lo que manda hoy día en todas las relaciones laborales. ¿Y cuál es la característica central de este sistema? El trabajo precario. Lo llaman así, trabajo precario. O sea, no tiene seguridad de empleo. ¿Mm? La mayoría de los contratos en la universidad, no sé aquí, pero de la Chile y de otras universidades que conozco, como el 60% son a honorarios. Son semestrales, ¿verdad? Tienes que firmar contrato todos los semestres, te evalúan, te pueden echar en cualquier momento, de acuerdo a los criterios que te tengan ahí. Entonces, los intelectuales de universidad no tienen seguridad de empleo como para trabajar proyectos de larga duración. Y si uno mira la figura grande, cuando usted me habla de toda esta situación de que en 200 años no se ha podido resolver los problemas de la ciudadanía, para usted, ¿eso explica de alguna manera el estallido del 2019? No hay duda, no hay duda. ¿Solo Hay- eso es o hay que, más elementos? es que como nadie estudia la ciudadanía en su comportamiento social y político, solo estudian lo político, la ideología, los partidos y las elecciones. ¿Te das cuenta? O las leyes que salgan de ahí. Pero no estudian qué le pasa a la ciudadanía. Y la ciudadanía ha venido involucionando en Chile a un estatus cada vez peor. O por lo menos se mantiene en un nivel ínfimo. Porque en el siglo XIX el ciudadano valía exactamente hongo. ¿Mm? Porque todas las elecciones las manejaba el Estado con el Ministerio del Interior, con los intendentes, con los subdelegados, con los inspectores de distrito. Totalmente, eso está estudiado, con lujo de detalle. Entonces, el presidente manejaba todas las elecciones en el siglo XIX. Entonces, siempre elegía gente más o menos del mismo tipo. Y por eso la Constitución del 33 duró casi 100 años. Mm. Mientras el ejército lo organizaron para reprimir a toda la oposición política y al pueblo marginal. Recordemos que en el siglo XIX la Constitución lograron mantenerla después de ganar 6 guerras constituyentes seguidas. 6 guerras constituyentes. El 30, el 37, el 51, 59, 59, 60, 82 y 91. Todas los ciudadanos exigieron, sobre todo los de provincia, organizar una asamblea constituyente para cambiar la constitución del 33. Pero lo impidió el ejército que organizó Diego porque Portales organizó el ejército. Eso no se cuenta. Pero y entonces, ¿por qué cuando se armaron las convenciones constituyentes acá en Chile no funcionaron? ¿Qué pasó? O sea, si es como usted dice, ¿por qué eso no tuvo salida cuando la gente recibió el mandato de crear una convención, de hacer una propuesta constitucional? Dos, y ambas fracasaron. La primera convención que se decidió hacer el 15 de noviembre, poquito después del estallido, ¿no es cierto? Los políticos andaban muy asustados, recuerdo. Mm. Se reunieron en la noche, medianoche, Sí. ¿no? Y estaban todos emocionados. Estuvieron toda la noche, además. Y ahí acordaron organizar una asamblea constituyente, porque se dieron cuenta que el estallido social era una cosa seria. Porque ese estallido no tuvo ninguna bandera de partido político. Ningún político fue invitado para hablar. Ni líder. Fue una expresión necesariamente Sí. y legítimamente ciudadana. No fue un movimiento de masa que va a aplaudir a su jefe y va con pancarta, qué sé yo, y él Mm. escucha el laboratorio, en fin, etcétera. No, fue una expresión nuestra, muy íntima. Eso es muy lindo. Cada cual expresaba su dignidad a su manera, como esa bailarina que estaba vestida con toda de la ley, digamos, del ballet, que aparece dando el paso ese abierto delante de un tanque. Y maravillosa esa foto. Mm. Y todos decían lo mismo, ¿no? Y los políticos, hasta, ¿cómo se llama? El presidente actual lo mandaron cambiar, Boric. le dieron cerveza en la cara, qué sé yo, etcétera. Esa fue una expresión ciudadana, una búsqueda, una pregunta ciega por nuestra dignidad. Queríamos ser dignos, pero no sabíamos cómo ser dignos. Llevamos 200 años de indignidad y no sabemos ser dignos. Nadie nos ha enseñado por dónde está la dignidad ciudadana hasta el día de hoy. Por eso yo celebro este programa porque está dirigido de alguna manera a recuperar nuestra cultura de dignidad, que la hemos perdido totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué pasó con la primera convención? Que los políticos la diseñaron
para obedecer el miedo que tenían por el estallido, pero al mismo tiempo para asegurarse que no la convención popular no iba a dejarlo sin pega. Porque si el pueblo decide que la base del poder político está en la asamblea popular, como era al principio, de la comuna o de la provincia, entonces los políticos no representan a nadie, pues el pueblo se autorrepresenta. Entonces, el miedo de los políticos a que el pueblo dicte una asamblea que los deje sin pega es lo que los políticos los llevó a oponerse a que hubiera 100% de ciudadanos en la primera convención. Por eso dijeron 50-50, ¿verdad? Pero aún así, resulta que los pingüinos, que son los que llegaron más que nada a esa convención, en los hechos manejaron como el 52, 53% y aprobaron varias leyes dentro de la Constitución, o artículos mejor dicho, que pues los políticos los horrorizaron. Recuerdo una sola, hay que leerse esta cuestión para entenderlo. Los chiquillos, digo yo, los pingüinos que estaban en la convención, uno aprobaron organizar de nuevo la asamblea comunal del pueblo, cuyos acuerdos eran vinculantes, o sea, soberanos. Segundo, estas asambleas comunales elegían sus propios representantes, autorrepresentándose en asambleas provinciales o regionales. Y esta a su vez se autorrepresentaba en la Asamblea Nacional de Regiones. Reconstituyeron toda la estructura política estatal del pueblo soberano. Pero como eran pájaros, no entendieron muy bien todo el problema. Al mismo tiempo dejaron subsistiendo el sistema electoral tal cual está hoy día. O sea, una contradicción inadyecta, como dice lo elegante, una contradicción estructural tremenda. Pero bastaba que leyeran los políticos, esta asambleísta le dio pánico. Es muy sintomático que nadie aludió a la asamblea, ni los propios convencionales, ni la derecha, ni los políticos. Pero yo estoy seguro que ese fue el que provocó pánico. Quedan sin pega, quedan ociosos. Claro. Y la autorrepresentación popular, ¿verdad?, deja fuera a los que se autorrepresentan ellos mismos